Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, mucho tiempo ha pasado, pero la leyenda vuelve al canal, pero antes de seguir con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Ara, Alex JPG, Gabriela Tapia, Vladimir Enríquez, Adolfo Juan, Brian Pérez, Jainer Mora, Gustavo Senjute SK, Carlos Flores Reyes, y también a los que dieron estrellas, y son de Fernando Senju, 1 estrella, Luis Camero, 10 estrellas, Sadboy López, 50 estrellas, Julio Pérez, 50 estrellas, y por último, José López que dio 50 estrellas. Es mi ídolo. Y no os miento, son los mejores del mundo. Y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. ¡Viva la India! ¡Viva Jesucristo! Y ¡viva Daddy Yankee! Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Pain había ordenado a sus subordinados que fueran hacia Iwagakure, mientras que él se iría hacia Konoha, y todos estaban con seriedad, porque Pain empezó a ir hacia su misión. Bien chicos, ya lo oyeron, vamos hacia Iwagakure, bueno, solo ustedes, porque yo iré hacia Konoha, en donde todo saldrá para nuestro propósito en la vida, habló el enmascarado que estaba con una sonrisa de ojos, y sus ahora subordinados dijeron, Hai, Madara-sama, y empezaron a ir hacia su misión también. Pero en Konoha, un Shisui que estaba con los Uchihas hablando de muchas cosas, había visto un cuervo que estaba llegando hacia su persona, un cuervo, espera, el único que tiene eso en su poder, es Itachi, habló Shisui que estaba sorprendido, y todos los Uchihas se habían parado para ver el cuervo que veía Shisui, porque cuando el cuervo había aterrizado en la mano del Uchiha, que era el mejor amigo de Itachi, Shisui miró una nota en donde había una ubicación en donde un Itachi casi fue asesinado. Dice que Itachi está agonizando porque tuvo una pelea con los Akatsuki, y pide ayuda. Hablo Shisui que estaba listándose para salir. Iré contigo. Hablo Izumi que estaba lista para ir hacia el encuentro con Itachi. También iré yo. Hablo Sasuke que estaba con mucha seriedad. Que sea ligero el viaje. Dice que también, los Akatsuki en conjunto lo atacaron. Hablo Shisui que empezó a correr a toda velocidad, y Mikoto que estaba escuchando todo, corrió hacia la oficina del Hokage, porque avisaría de que Itachi fue atacado por los de la organización de Akatsuki, pero lejos de ese lugar, en Komogakure, un Menma que estaba meditando, abrió sus ojos con seriedad. ¿Algo que te incomode amigo? Preguntó Suigetsu con curiosidad. No es nada, solo que algo está por golpear a todas las naciones elementales. Me pregunto, ¿quién va a ganar? Parece ser, que si no hago nada, algo más grande podría pasar, respondió Menma que estaba con seriedad. ¿En serio lo piensas de esa manera? O quizás, ¿sientes la necesidad de hacer algo para que ella no le pase nada? Preguntó Suigetsu que estaba mirando hacia Menma que dijo. La verdad no sé qué más podría hacer para que no se lastime más, pero algo más grave que su dolor, pasará si no hago nada, pero, habló Menma que estaba pensando en muchas cosas. Hablas de cómo podría reaccionar Naruto ¿verdad? Dijo Suigetsu que estaba con diversión. Exactamente, la verdad, planeo irme de Kumo en cualquier momento, pero algo me inquieta, y es ese enmascarado. Si tan solo lo aniquilamos, tal vez todo sea más fácil cuando las cosas quieran empeorar. No me preocupan mucho los Akatsuki, todos tienen puntos débiles, sé que puedo vencerlos, pero ese enmascarado es alguien que solo sabe causar problemas, porque sabemos que Obito en su momento fue Madara, y ahora mismo está en Iwagakure. Estoy seguro que ambos se enfrentarán en cualquier momento. Iwa será atacada, pero también, esta Konoha, hay tantas personas que podrán salir lastimadas. Elegiré un camino para facilitar las cosas que quiere hacer Naruto. Estoy seguro que también quiere que piense por mí mismo, y la verdad, me gusta siempre tener el control de mis propias acciones, siempre lo hice, y así será hasta que muera, pero Naruto, es alguien que ni siquiera puedo entender del todo, aunque somos hermanos, también tenemos distintas formas de hacer las cosas, pero todas nuestras
nuestras acciones, siempre es por nuestros aliados, dijo Menma que estaba con una media sonrisa. Bueno, si quieres decidir tu camino, te cuidaré la espalda, solo por hoy, porque Naruto se podrá cuidar solo. De hecho, estará con Obito y los demás, así que no te preocupes mucho por ese idiota todopoderoso. Porque estará bien sin tu ayuda, habló Suigetsu que estaba con una gran sonrisa. Claro, los demás también estarán con él. Casi lo olvido, amigo, en algunas ocasiones olvido que tenemos a compañeros muy fuerte de nuestro lado. Solo quiero saber si se puede estar en una paz que he buscado en todos estos años de mi vida, y al final solo me digo, ¿qué es la paz? Porque hasta su misma palabra es inalcanzable. He intentado todo lo que aprendí en estos años para llegar a esa dichosa paz, pero jamás lo he alcanzado, porque cuando lo tengo en mis manos, las malas hierbas siempre vuelven a crecer, y he llegado a la conclusión, que la mejor opción para alcanzar la paz, es arrancar de raíz todo el mal, y todos los que son unas molestias. No hay otro camino. Qué divertido es pensar de esa forma. Pero es casi un chiste cuando lo dices, porque debes de hacer todo lo posible para cargar con todas las muertes que el camino podrás crear para los que te siguen. Tienes tus ideales, y aplastarás los ideales de las demás personas, pero te dirás que es por un bien mayor, o tal vez solo sea un consuelo para tus estúpidos pensamientos, pero en mi caso, eso es lo que se tiene que hacer para estar en paz. Si quieres estar en mi presencia, deberás de actuar como una persona normal, porque si no me agrada tu actitud, simplemente te haré a un lado, y si te resistes, haré que veas tu lugar por las fuerzas. Habló Menma que estaba riendo. Vaya forma de decir que no te molesten, pero en fin, apuesto que Naruto opina lo mismo, pero sus métodos para hacer las cosas son un poco distintas, pero al fin y al cabo, el resultado es el mismo. Asintió Suigetsu con confirmación. Como sea, ya me he decidido, estoy seguro que él, simplemente me seguirá también. Habló Menma que había dado un salto, y ahora estaba de pies, y Suigetsu hizo lo mismo, pero cayó de espaldas, y no se podía levantar. ¿Qué haces?, preguntó Menma con una gota estilo anime. Espera un poco, casi me sale, decía Suigetsu que seguía tratando de levantarse. Oye, eso es triste, si fueras un obeso, sería divertido, porque serías un gordo que no tiene condiciones, pero estás en buenas condiciones, pero aún así, no puedes levantarte, eso es lamentable. Habló Menma que estaba suspirando. Te digo que esperes un momento, decía Suigetsu que no se podía levantar, y Menma estaba suspirando nada más, hasta que un shinobi de Kumo dijo, Menma-san, Karin con Kimimaru han llegado. Y se dirigen hacia Naruto-san. Habló el shinobi de Kumo que estaba mirando hacia uno de los shinobis más fuerte de su aldea. Con que ya llegaron, qué interesante, veré qué informes trae. Habló Menma que miró hacia Suigetsu que se había levantado a duras penas. Jejejejejeje, no podía moverme, pero el suelo no pudo conmigo. Soy más fuerte de lo que todos piensan, no por nada soy el demonio de las nubes, decía Suigetsu con una gran sonrisa. Olvida eso, vamos, Karin ha llegado. Después de todo, Naruto los había enviado a Megakure. Me pregunto cómo será el líder que tenemos que enfrentar en cualquier momento. Habló Menma que empezó a caminar, y Suigetsu lo estaba siguiendo con diversión, pero el shinobi de Kumo que les había llevado la información, lo seguía sin decir una palabra. Porque Menma era casi como un líder de clan en Kumo, pero con Karin que estaba con Kimimaru, ya estaban llegando hacia en donde estaba un Naruto meditando, y nadie a su alrededor lo estaba molestando, porque estaba en la azotea de su casa, hasta que minutos después, una pelirroja dijo, Naruto ni, traigo noticias, más bien, informes del enemigo a vencer. Habló Karin que estaba con seriedad. Ya veo, esperemos a que Menma con Suigetsu vengan, porque sé que la prioridad sería enfrentarnos con ese Madara Uchiha. Deshacernos de una gran molestia es algo que deberemos hacer primero, porque alguien que no se oculta tanto en una aldea escondida, significa que tiene algo que proteger, pero ese Madara, parece no tener algo que aferrarse, decía Naruto que seguía con su meditación. Y Karin solo asentía con confirmación, porque tendrían una larga charla. Kimimaru no dijo nada, porque hablaría cuando otro de sus líderes llegara para hablar de muchas cosas que supieron en Amegakure, pero lejos de ahí, en Amegakure, un Pain decía, maldito Itachi Uchiha, sabía que tenía muchas cosas ocultas,
Pero en serio, un espía de Konoha, sí que ha engañado los ojos de Dios, decía Pain, que estaba con furia, pero después dijo: Conan, nos vamos, iré por Konoha, porque si Itachi sigue vivo, estoy seguro que avisará de todo esto a los de su actual aldea, porque nunca se había marchado de ese lugar. No puedo creer lo que voy a decir, pero Hidan era alguien más confiable que Itachi, y los de Konoha lo enviaron al más allá, así que no me contendré cuando esté en esa aldea, que ahora sé que hay leyendas del pasado. Habló Pain, que estaba con seriedad. ¿Por qué esa precaución?, preguntó Conan, que estaba con mucha intriga. Porque una vez dije que si no conseguíamos nada de Jinchuriki, haría que Konoha sufra mi poder divino, y con las grandes amenazas que ahora hay en esa aldea, estoy seguro que si ese Uchiha está vivo, ahora mismo tal vez les esté diciendo que yo podría ir en cualquier momento para castigarlos. Respondió Pain, que estaba sin emociones. Ya veo, entonces tenemos que irnos de inmediato. Habló la Peli Azul, que estaba con seriedad, porque Itachi era un peligro andante, y la Peli Azul había sellado a varios shinobis para que la carga sea más liviana, mientras que un Pain con su Rinnegan hizo que pudiera levitar por los aires, porque en la parte de sus piernas estaban inutilizados, y no se podía mover con libertad. Y un Setsu, que estaba todavía en Amegakure, veía como un pelirrojo con Rinnegan, junto a Conan, se elevaban en el aire, y se perdían en el cielo. Esto debe de saberlo Madara-sama. Creo que se iba hacia Iwagakure. Me pregunto en dónde se divertirá primero, ¿será en Konoha o en Iwagakure? Decía Setsu que se había hundido en el suelo, porque tenía que hacer muchas cosas, pero con los otros de Akatsuki. Un Deidara explicaba cómo estaba formada Iwagakure, pero también, no se tenían que confiar por lo que decía, porque en Sunagakure era todo distinto, así que tal vez con la llegada de los Kages del pasado, también su antes aldea ahora mismo, también había cambiado su barrera por completo, y todos asentían con confirmación, con que tal vez todo esté cambiado para nuestro pesar, decía el enmascarado estoicamente. ¿Algo que te inquiete, Mizukage-sama? No, mejor dicho, Madara-sama, preguntó Kisame con diversión. Estoy un poco preocupado, Kisame. Tal vez Deidara tiene toda la razón, y ahora mismo tal vez nos estén esperando para una emboscada, respondió Madara, que estaba con seriedad, y todos que estaban en el aire, estaban con seriedad, y Deidara había hecho que sus aves de arcilla se detuvieran en el aire. Lo que dice Madara-sama, puede que sea verdad, no deberían ir de lleno hacia un lugar que supuestamente yo conozco. Sasori-senpai conocía muy bien Suna, pero casi nos aniquilan. Deberemos de hacer un plan. ¿Qué me dices, Madara-sama?, preguntó Deidara, que estaba con seriedad. Opino lo mismo que tú, Deidara. Seguiremos con el mapa que tienes en tu mente, pero también deberemos de añadir cosas que podrían hacer que nosotros salgamos con la victoria. Debes de darnos más detalles, incluso las cosas más insignificantes podría sernos útil ahora mismo. Habló Madara mirando hacia un Deidara, que asintió con confirmación, mientras veía un lugar para poder aterrizar y también, para hacer un buen plan para enfrentar lo que se vendría en su antes aldeas, y todos los Akatsuki habían bajado para hablar de un buen plan, pero lejos de ahí, en Iwagakure, un Uchiha abrió sus ojos con seriedad, y tres peliblancas con una peli negra, lo miraron con curiosidad. Más allá de estas fronteras, no sé si estoy en lo correcto, pero varios chakras tocaron suelo, pero no soy como mis hermanos, porque tal vez se trate de civiles normales. Siento muchos chakras cuando quiero imitar a mis hermanos, así que no sabría decir cómo decir que serían esos chakras que tocaron suelo lejos de aquí. Habló Obito, que estaba con seriedad. No te preocupes, Obito, yo te haré caso, no por nada después te quedarás en este lugar solo para mí. Habló Kurotsuchi con diversión, y las hermanas Yotsuki la miraron con odio. Maldición, habló el Uchiha, que estaba suspirando, porque esto estaba ocurriendo todo el tiempo, pero ahora mismo se centraría solo en las futuras amenazas que se acercaban, mientras que una Kurotsuchi mandó a avisar de que unos chakras siniestros se acercaban hacia Iwagakure, y varios shinobis de Iwa asintieron con confirmación, porque las cosas se estaban moviendo, porque eso estaban esperando desde hace mucho tiempo, y cuando supieron que Sunagakure había sido atacada, se dijeron que en cualquier momento ellos también serían atacados por los Akatsuki.
y el momento parecía que había llegado, y protegerían su aldea de todas las amenazas que representaban los shinobis renegados clase S, pero lejos de ese lugar, un Itachi que estaba agonizando, estaba con diversión, porque Shisui hacía honor a su nombre, porque parecía que lo veía con sus propios ojos. Esto debe de ser una broma, pero está aquí verdad, decía Itachi que estaba con una media sonrisa. Itachi, habló Shisui que salió volando, porque una pelicastaña Uchiha abrazó a Itachi que solo dijo, Izumi, gracias por venir, por lo menos quería verte una última vez, decía Itachi que estaba con una media sonrisa, y porque me mandaste ese cuervo, debiste poner Izumi, y no Shisui, habló el Uchiha sin interés. PPFFF, dijo Sasuke, porque Itachi dijo que quería ver a Izumi antes que a su mejor amigo. Pero Izumi decía, tranquilo Itachi, no morirás, ¿entendiste verdad? No morirás, ¿sabes por qué llegamos rápido? Decía Izumi que miró detrás de él, porque ahí estaba un Tobirama, que se había topado con los Uchihas cuando estaban saliendo de Konoha, y como dijeron que Itachi estaba en peligro, y como ya sabía que era su nieto, rápidamente había dicho que ayudaría con esa misión, y como tenía mucho tiempo libre, había marcado muchos lugares para hacer el salto con su Iraizin, y por esa razón, pudieron llegar rápidamente hacia el lugar en donde estaba Itachi, que dijo, me da gusto, tengo muchos informes, pero también, puede que Akatsuki vaya hacia Konoha, su líder que es Pain, alguien que tiene el Rinnegan en su poder, tal vez vaya hacia Konoha, habló Itachi que estaba con mucho dolor. Izumi, carga a tu prometido, Shisui, Sasuke, nos vamos, habló el segundo Hokage con seriedad. Izumi quiso decir que no eran prometidos, pero como nadie se había burlado de ella, no dijo nada, así que había levantado a Itachi del lugar, y todos desaparecieron en un destello, y aparecieron en Konoha, y Tobirama había destruido la capa de Akatsuki, e hizo que todos los médicos estabilizaran a Itachi Uchiha. Los médicos que eran de confianza del segundo Hokage, sabían quién era Itachi, y también sabían que sus acciones salvaron a Konoha años atrás, y no dudaron en atender las heridas del antes Uchiha renegado de Konoha. Nisan, estarás bien, habló Sasuke que estaba con seriedad, quería combatir contigo sabes, si salgo de esto, quiero enfrentarme a ti de igual a igual, pero de forma amistosa. Pero, será en otra ocasión, Sasuke, habló Itachi que lentamente su fuerza lo abandonaba. Estarás bien, dijeron los Uchihas con seriedad, y el Uchiha solo dio una sonrisa, porque volvió hacia su hogar. Si moría, eso le daba igual, porque parecía que todos sus pecados habían sido saldadas. Iré por Tsunade, habló Tobirama que había desaparecido en un destello, mientras que tres Uchihas estaban mirando hacia el lugar que fue llevado Itachi para ser tratado, pero en la oficina del Hokage, una Tsunade estaba con seriedad, porque Mikoto le dijo muchas cosas que había escuchado de Shisui antes de irse. Si Akatsuki se ha movido hacia Itachi, eso significa que saben que Itachi es leal a Konoha todavía, espero que esté bien, decía Tsunade, porque sabía que Itachi era su familia por parte de su tío Tobirama. Que había aparecido. Tsunade, quiero pedirte un gran favor, Itachi está muy mal herido, y ahora mismo está en el hospital, quiero que hagas todo lo posible para que salga de esto, dijo Tobirama con seriedad. ¿Itachi está vivo?, preguntó Mikoto un poco asustada. Está grave, solo eso te puedo decir, respondió Tobirama que estaba con seriedad, y ambas kunoichis desaparecieron en un destello con Tobirama, y cuando habían aparecido en el hospital, una Tsunade dijo, abran paso, esto debo de hacerlo yo misma, habló Tsunade que iba a atender a Itachi para que le diga muchas cosas, y también porque era familia, aunque no lo podía creer todavía, y llamó a Mikoto para que la ayudara. Después de todo, era su alumna también, y la pelinegra Uchiha no había dudado en ir con su sensei para ayudar a su hijo. Izumi quiso entrar también, pero Tsunade dijo que solo estaría alterada, porque lo veía en sus ojos, y no tenían tiempo para lidiar con un corazón que estaba alterado, porque podría ser que también alente las posibilidades para estabilizar a Itachi, y la pelicastaña no pudo hacer más que estar afuera de la sala médica, porque no se le había permitido entrar hacia en donde estaba Itachi, que ahora mismo, estaba luchando por su vida. Maldita sea, siempre hace lo mismo, decía Izumi que estaba
estaba apretando el puño con rabia. Hablamos de Itachi, ¿qué más podríamos esperar de él? Habló Shisui, que estaba mirando hacia la Uchiha, que dijo, pero debió de confiar en alguien por lo menos. Ni siquiera confío en Sasuke, decía Izumi, que estaba asustada, mientras que también estaba derramando lágrimas de dolor. Porque no sabía si Itachi se podría salvar. Confío en Tsunade-sama con mi madre, mi hermano también fue fuerte siempre, más que todos nosotros. Saldrá de esto. Después de todo, tenemos una pelea todavía. Habló Sasuke, que estaba mirando hacia el lugar en donde llevaron a su hermano, pero en los distritos de los clanes, varios shinobis anunciaron que Itachi casi fue asesinado por los Akatsuki, y ahora mismo estaba siendo atendido en el hospital de Konoha. Con que Akatsuki descubrió que Itachi era leal a Konoha, decía un Yashi, que estaba con seriedad. Una Hyuga estaba mirándolo fijamente. Ana, algo viene, no podemos confiarnos. Ese niño Itachi salvó a Konoha de la destrucción, y nadie lo sabía, ni siquiera nosotros. Solo el Hokage con el desertor Danzo sabían los planes de los Uchihas años atrás. Pero un niño que se supone que tiene que ser un niño, hizo lo que nosotros tuvimos que hacer por la aldea, porque esa Itachi Uchiha tomó la decisión de aniquilar a todo su clan, y fue por el bien de todos nosotros. Hablo Yashi, que estaba con seriedad. Comprendo eso, decía la Hyuga, que estaba con seriedad. Los otros líderes de los clanes ya estaban alistándose para todo, porque apenas llegó el informe de que Itachi estaba en Konoha muy herido por una gran batalla. Llegó otro informe, pero era de Shikaku, que estando ya con el informe de Itachi, se dijo que si los Akatsuki no terminaron con su objetivo, vendría alguien superior a todos ellos para terminar el trabajo, y también dijo que se alistaran para una posible pelea con el enemigo, y todos hicieron caso a las órdenes de Shikaku, que era su líder Jounin. Un rubio Yamanaka decía, maldito Shikaku, ni siquiera nos dejó sorprendernos por la información de Itachi, y ahora nos dice que algo peligroso se está acercando. Decía Inoichi, que estaba listo para el futuro combate. Con que llegó el momento, habló Kusina, que ya estaba lista. Incluso Minato estaba con ganas de combatir, porque Akatsuki vendría por Itachi en cualquier momento. Pero ellos buscarían a un solo Akatsuki, y lo aniquilarían sin dudar. No habría piedad para ese Akatsuki que vendría en Konoha en cualquier momento. Pero con los Akatsuki que planeaban ir hacia Iwagakure, un Setsu dijo, qué bueno que decidieron bajar. Madara-sama, Pain se dirige hacia Konoha. Habló Setsu estoicamente, qué interesante, sus ojos son importantes. Pensé que no se movería, decía el enmascarado con diversión. Si son tan importantes, ¿por qué no vas por esos ojos? Nosotros estaremos bien, preguntó Sasori mirando hacia el enmascarado, que dijo, tomará algo de tiempo, pero también quiero enfrentarme a los de Iwa, iré para ver cómo estará Pain. Después de todo, ese era el plan desde el principio, decía Madara riendo, y sus subordinados asintieron con confirmación. Si siguen vivos, les mostraré un nuevo mundo, no me importa si es Kakuzu, Deidara, Sasori o Kisame, pero si siguen vivos todos ustedes, les mostraré el poder que conlleva al tener todos los Bijus. Yo no les miento, habló Madara con una sonrisa de ojos, y todos asintieron con confirmación. Se nota que no me creen, pero les digo la verdad, yo no me gusta mentir, y con el agua del poder, ya deberían de comprobar mis palabras, decía Madara, que desapareció en un vórtice giratorio. Y los Akatsuki se miraron el uno al otro, mientras que asintieron con confirmación para seguir con su misión, porque tenían muchas cosas para hacer más adelante, pero primero, era ir por los Jinchurikis. Pero en Konoha, todos estaban esperando a que Itachi saliera del peligro, y la mayoría de todos los Jounin estaban en el hospital, y todos eran líderes de los clanes, porque sabían bien que Itachi era importante para toda la aldea, pero más para tres Uchihas, porque eran personas muy cercanas a él. Fugaku estaba sentado, mientras que trataba de verse inmutable, pero en sus ojos estaba la desesperación, pero era alguien que ya estaba acostumbrado a perder varios camaradas, pero al que ahora podría perder, era su hijo. Él había perdido mucho para que su clan siguiera en lo más alto. Y ahora su recompensa, era estar luchando por su vida. ¡Qué estupideces! Ahora entiendo muchas cosas de cuando Kusina despotricó la aldea, lo mismo va para mí. En serio valía la pena todo el clan, no escuchamos razones, simplemente buscamos un culpable, y fue Konoha, porque siempre nos sentimos superior. Danzo solo era algo que no queríamos pensar, así que lo hicieron a un lado para seguir con las ambiciones Uchihas, decía Fugaku, que estaba apretando el puño, porque su hijo
estaba en peligro, y no sabía qué hacer, solo podía esperar pacientemente a que Tsunade con su esposa Mikoto le dieran buenas noticias, y las horas iban pasando, hasta que en la madrugada, Tsunade con Mikoto salieron de la sala médica, y estaban muy cansadas. Fugaku se había levantado para saber de Itachi. Y Mikoto le había dado un abrazo, mientras que estaba llorando, y todos no sabían qué cara poner, tristeza, alegría, porque Mikoto estaba llorando, pero no sabían si era de felicidad o de dolor, hasta que dijo, si demorábamos un rato más, no lo lograría, pero ahora estaba dormido, hablé con él un poco, solo pudo decirnos que lo sentía, y que un shinobi poderoso de Akatsuki tal vez vendría a Konoha, y ese shinobi tenía el Rinnegan en su poder. Habló Mikoto que estaba sollozando, no te preocupes Mikoto, todo estará bien, él está con todos nosotros, no le pasará nada. Habló Fugaku que estaba calmando a su esposa Uchiha, que asentía, y los demás Uchihas estaban con una sonrisa, porque Itachi había salido del peligro. Sasuke solo dijo, pero qué susto, esto no me gusta, siempre es al límite de la muerte. Decía Sasuke que estaba suspirando de alivio. Entonces, ¿alguien fuerte vendrá?, preguntó un Shikaku con seriedad. Sí, Itachi lo dijo antes de caer en el sueño, no pudieron capturar ningún Biju en todos estos años, y todo por culpa de Konoha. Habló Tsunade que estaba con seriedad, veo que se dicen que Konoha tiene toda la culpa, desde que había explotado años atrás, ¿no es así?, preguntó Shikaku que estaba con seriedad. Exactamente, ni siquiera Itachi sabía que los hermanos Uzumakis están vivos, parece que el mundo está acomodando sus cosas, tal vez llegó el momento de que los hermanos Uzumakis con el líder de Akatsuki se vean las caras, porque los únicos shinobis que vieron ellos, son a dos, Kimimaru Kaguya, y también, Karin Uzumaki, el resto todavía sigue oculto, pero la única fuente de información confiable que tienen ellos es que todo comenzó en Konoha, cuando aniquilaron a los clones de los hermanos, y ahora también hay shinobis del pasado en nuestra aldea, y a la vista, somos la gran amenaza para ellos, y no saben, que Kumogakure es la gran amenaza, pero no para nosotros, sino para ellos, respondió Tsunade que estaba con seriedad también. Ahora que lo dicen, los Akatsuki jamás se vieron las caras con los hermanos Uzumakis, decía Tsume que estaba incrédula, si conozco a los hermanos así como conozco a Kusina con Minato, ahora se moverán de su cómoda silla. Nosotros no éramos el problema en todos estos años, y jamás lo fuimos, no valíamos su tiempo, ni siquiera valía que se preocuparan por nuestros movimientos, ellos buscaban algo. Habló Tsunade que estaba mirando hacia todos los líderes de los clanes. Hasta que una Kusina dijo, Madara, Uchiha, estoy seguro que Menma con Naruto quieren su cabeza, y ahora que Karin lo vio con sus propios ojos, mis hijos moverán sus hilos también, dijo Kusina que estaba cruzada de brazos, mientras que Minato estaba con seriedad, y todos pusieron la misma cara, porque eso era verdad, porque para los hermanos Uzumaki, ellos no eran nada, porque si simplemente los dejabas caminar sin que estropee su camino, ellos seguirían sin darte mucha importancia, porque no eras algo que deberías desaparecer. Después de todo, ellos simplemente les gustaban estar tranquilos, no molestaban a nadie, así que esperaban lo mismo de los demás, y cuando quisieron seguir hablando, un shinobi de Konoha llegó hacia una Tsunade que decía, Kusina-sanma, tengo un informe por parte de Menma-san con Naruto-san. Habla de las habilidades del líder de Akatsuki, que se hace llamar a sí mismo como Pain. Este informe viene dirigido hacia usted, y también para la Hokage, porque Karin Uzumaki con Kimimaru Kaguya, se infiltraron en Amegakure, en donde combatieron con Pain. Habló el shinobi jadeando, y todos abrieron sus ojos con incredulidad, porque dos shinobis que parecían unos Jounin novatos, ya habían hecho muchas cosas sin que ellos se den cuenta, pero Kusina rápidamente tomó el informe, y todo lo que había en el pergamino, era la letra de Menma, lo podía ver, porque era su caligrafía, y dio una sonrisa, porque Menma puso, Naruto también dice hola, junto con Karin, algo que le había divertido, pero después empezó a contar cómo era Pain, e incluso lo pudo dibujar, y puso 6 shinobis pelinaranjas.
Y todos con él renegan, lo cual les había sorprendido. No puedo creerlo, estos niños son asombrosos, ya tienen una detallada descripción del enemigo, e incluso sus habilidades, pero también dice que no son el original, porque el cuerpo principal está muy oculto. Habló Shikaku, que estaba viendo el informe que estaba con Tsunade, porque los hermanos Uzumaki se enviaron dos, uno para Tsunade, y otro para su madre que era Kusina, que estaba analizando todo con mucho detalle. Todos, hagan una copia de estos informes, y denle a todos los shinobis de Konoha, que todos tengan esto estudiado, y también, que sepan que son shinobis que están con el número rojo, porque todos son peligrosos, pero que si ven la oportunidad de destruirlos, que sea por completo. Ordenó la Hokage con seriedad. Y todos asintieron. ¿Por qué dice eso?, preguntó Minato, que camino hacia Kusina, que le mostró un retrato, en donde un Pain podía restaurar los cuerpos para que siguieran batallando. No puedo creer eso, decía Minato, que estaba sorprendido, y seguía mirando los demás informes, porque Itachi habló de que el líder de Akatsuki puede que llegue a su aldea, y después sus hijos les da información de sus habilidades, y eso aliviaba un poco el estrés que tenía. Pero Kusina vio otra hoja, en donde solo decía Kusina, y se puso a leerla con mucha tranquilidad, y tenía una sonrisa. ¿Qué es eso?, preguntó Minato con curiosidad. No es nada, es solo Menma que me dice cosas, veo que se divierte mucho, decía Kusina con una sonrisa. A ver, déjame leer, dijo Minato con una gran sonrisa. ¿Qué? Claro que no, dice Kusina. No, dice Minato, respondió Kusina sin interés, porque son buenos contigo, y no recibo nada. Habló Minato un poco molesto, porque en sus pensamientos, Kusina solo hablaba pestes de él cuando estaba con sus hijos. ¿Por qué me miras de esa forma? Tú elegiste ir de misión mientras que yo no me fui, así que me quedé con Menma hablando ese día, y por esa razón Menma me envió esto, respondió Kusina sin interés. Estoy seguro de que no hablaste bien de mí, decía Minato acusadoramente. Dijo Kusina, que no le dio importancia a Minato, porque no lo había mencionado mucho en su charla con su hijo, solo quería hablar con Menma como madre e hijo, y lo había conseguido, y también conoció muchas facetas que ella no conocía de él, pero también quería conocer a Naruto. Pero él no había ido a Konoha ese día, así como ahora. Naruto se mantenía en la distancia, porque la carta que había recibido era solo de Menma, pero después de leer toda la carta, en la parte final había una caligrafía distinta a la de Menma, era casi la misma que la de Menma, pero este tenía otro trazo, como si las letras cambiaran de color, y estaba con una gran sonrisa. Naru también me dice esto, decía Kusina con una sonrisa llena de felicidad. ¿Y qué te dice?, preguntó Tsunade con curiosidad, porque en sus pensamientos, Naruto era un enigma, porque Kusina apuntó hacia unas palabras que estaban escritas, que decía, cuídate mucho, Kazan, pero Tsunade no notó nada, porque las letras se veían igual. Los líderes de los clanes estaban viendo en donde se veía diferente de los demás, porque para ellos todo era lo mismo. Pero un Minato dijo, oh, ¿con qué te dice eso Naruto? Pero no dice nada de mí. Habló Minato sin interés, porque se sentía excluido de su propia familia. Minato también puede ver que Naruto escribió algo, dijeron todos con una gota estilo anime. ¿Pueden ver la diferencia de caligrafía?, preguntó Shikaku confundido. Claro, la mayor parte está escrita por Menma, porque pude convivir un poco con ellos, e hice todo lo posible para memorizar muchas cosas de ellos. La caligrafía de Menma es muy armoniosa, y la de Naruto es más calmada, como si nada lo afectara, decía Minato apuntando en donde escribió Naruto, y lo comparaba con las de Menma, y decía que ahí era diferente. Ya veo, dijo Yashi, que ni siquiera su Byakugan podía diferenciar la escritura de Menma y Naruto. Fugaku estaba con una gota estilo anime, porque ni su Sharingan había diferenciado eso, pero Minato con Kusina sí podían hacer eso, eran iguales. Tal vez el chakra, habló Inoichi asintiendo, mientras que también le había salido una gota estilo anime. Eso tiene que ser, dijeron todos con confirmación. Kusina estaba confundida, porque ella podía verlo con mucha facilidad, y después vio que había más, en donde otra vez Menma decía, si está Tousan, que se cuide también.
Conan, mira Minato, Menma te manda esto, habló Kusina emocionada, y Minato rápidamente vio en donde decía que si él estaba con Kusina, que se cuidara también. Oh, él se preocupa por mí, me cuidaré Menma, decía Minato asintiendo, mientras abrazaba el pergamino, porque no le hicieron a un lado, dame el pergamino vaca, lo vas a romper, decía Kusina horrorizada porque Minato estaba arrugando algo que Menma le había mandado. No sé por qué tanto alboroto por esos hermanos, dijo Sasuke sin interés. Bueno Sasuke, yo estoy feliz que estés conmigo, solo imagina que estuvieras lejos de aquí, y que tampoco seas de Konoha, cualquier cosa que me enviarías, me haría muy feliz. Después de todo, eres una persona muy apreciada que quisiera ver crecer enfrente de mí. Esa es la sensación que tienen Minato con Kusina, para ellos, sus hijos son muy importantes, así como para mí, tú lo eres, hablo Mikoto que acarició la cabeza de Sasuke, que solo dijo, oye, no soy un niño, soy un Chunin alto, casi llegaré a Jounin, reviví a todas las leyendas del pasado, pero me tratas como un niño, dijo Sasuke sonrojado, para mí lo eres, incluso cuando fui hacia Itachi, no puedo verlo como si él fuera ya un adulto con grandes antecedentes criminales. Y jamás lo podré ver de esa manera, después de todo, él estuvo en mis brazos, habló Mikoto con una media sonrisa, y Sasuke miró en otro lado mientras decía, ahora lo entiendo, no hagas eso de nuevo, dijo el Uchiha menor avergonzado, claro, respondió Mikoto que le dio un pequeño abrazo, y Sasuke no hizo nada para alejarla, después de todo era su madre, y cada día con ella, era siempre algo que quiso hacer años atrás, cuando solo la soledad lo atormentaba, cuando se había quedado solo en la aldea de la hoja, pero ahora toda esa soledad había desaparecido gracias a sus padres que revivieron ese día, pero lejos de Konoha, un enmascarado estaba caminando lentamente hacia una dirección, hasta que se había topado con un vendado. Danzo, creo que pronto vendré para darte mis ojos. Quiero que estés atento, porque Pain atacará a Konoha, ahora mismo voy a extraer mis ojos, habló el enmascarado con diversión, estaré atento a todo, respondió Danzo con seriedad, y el enmascarado se hizo un zetsu blanco, y se había hundido en el suelo, veo que solo envío un mensaje, decía Danzo con seriedad, pero en otro lugar, un Jiraiya estaba con Orochimaru, y hablaban con mucha tranquilidad, porque era como en los viejos tiempos, porque ambos tenían un mismo enemigo, y dijo que se iría hacia Konoha para aniquilar a Pain para que no molestara más, y Jiraiya dijo que se lo agradecería, pero otro shinobi de Otogakure había entrado, mientras decía, Orochimaru, estaba vigilando las fronteras, y mis murciélagos captaron ondas sonoras en el aire, como si algo con mucho chakra se moviera en el aire. También tenía sonidos como si fueran metales moviéndose lentamente, y creo que aterrizara en el país del fuego al amanecer, porque fue en esa dirección que se dirigía, dijo el shinobi que podía controlar los murciélagos, y Orochimaru afiló su mirada. ¿Qué pasa?, preguntó Jiraiya con seriedad, nunca conocí al verdadero líder de Akatsuki, pero Sasori, quien era muy cercano a ese Pain, dijo que él tenía formas de no estar cerca de la pelea, como si los Pain que él utilizaba fueran solo unas marionetas, y si el líder de Akatsuki se movió hacia Konoha para destruirla, yo creo que debemos movernos ahora mismo, dijo Orochimaru con seriedad, y Jiraiya dijo que estaba de acuerdo con eso. No llevaré a más shinobis de mi aldea, porque somos enemigos de Konoha, así que solo iré yo, dijo Orochimaru con seriedad. Y Jiraiya solo había sentido con confirmación, mientras que ambos empezaron a correr a toda velocidad, pero era con dirección hacia Konoha, porque faltaba poco para que amanezca, pero con un pelirrojo de Akatsuki, había aterrizado para planear cómo castigaría a Konoha con su poder divino, pero una voz dijo, ¿con qué llegaste? Pensé por un momento que no vendrías, decía un enmascarado con una sonrisa. Madara, gruñó el pelirrojo con seriedad, tranquilo, vine para darte esto, porque esta pelea será algo que no podrás enfrentar sin algunos trucos, a los demás también se los di, y por esa razón son muy fuertes, habló Madara que mostró el agua del poder, y el pelirrojo lo miró sin interés. Conan, dijo Madara con diversión, pero Conan no dijo nada. Maldición, créanme, yo también entraré en la pelea.
Estoy seguro que Konoha está ocultando al Jinchuriki, aunque lo dudo, decía el enmascarado con seriedad. ¿Esta es el agua del héroe, verdad?, preguntó Nagato con seriedad. No, es el agua del poder. El otro tenía consecuencias desafortunadas para el que lo consume, pero esta agua del poder no tiene efectos secundarios, porque es algo que incrementa el chakra hasta el punto que puedes compararte con los bijus. Bueno, es casi ese efecto, pero si no sabes usar tu chakra, te cansas rápido. Mira a Hidan, lo exterminaron, respondió Madara con diversión. Konan tomó el agua del poder, y lo miró una y otra vez. No tienes que tomarlo ahora, pero tú sabrás cuándo hacerlo, habló el enmascarado Madara, que estaba mirando hacia Konan, que lo había guardado, pero después Madara puso otro en donde estaba el pelirrojo, que no podía moverse de donde estaba. Tal vez cure tus piernas, pero quién sabe, tú también sabrás cuándo usarla. No te lo di antes, porque no pensé que te moverías nunca de Amegakure, y por esa razón te estoy dando este as bajo la manga, habló Madara mirando hacia Nagato, que dijo: si las cosas se ponen complicadas para un dios como yo, tal vez lo use, respondió el pelirrojo, que hizo una posición de mano, y aparecieron 6 Pain listos para el combate. No iré con ustedes, porque yo buscaré al Jinchuriki del 9 colas. Algo raro está pasando en Konoha, porque hay revividos del pasado, decía el enmascarado, que había desaparecido en un vórtice giratorio. Nagato, ¿confías en él?, preguntó Konan, que vio el agua del poder, y Nagato dijo que no importaba qué efecto tendría el agua, pero le dijo a Konan que si no tenía más opción, que lo utilizara para que escapara de la batalla, y Konan simplemente había sentido con confirmación, y los pelinaranjas empezaron a caminar hasta que vieran una gran aldea, que ahora mismo estaba volviendo a ver un nuevo amanecer. Todos estaban haciendo sus rutinas diarias, incluso los Chunin estaban patrullando en los alrededores de su aldea, y tenían bien detallados informes de Akatsuki, algo que les daba confianza para tratar de combatir, así como también de escapar del enemigo si tenían la oportunidad. Pero una Shirama, que estaba desayunando con mucha tranquilidad, abrió sus ojos, y un Tobirama que estaba en ese lugar, también se puso serio. Es un chakra, no, son 7 chakras, y todos fuertes, habló Tobirama con seriedad. 7, ¿no será el líder de Akatsuki que mencionaron los hermanos Uzumaki y el mocoso Uchiha?, preguntó a Shirama con seriedad, y Tobirama habló: Musel, habla con Mikoto de todo esto, y también avisen de todo esto a Tsunade, habló el segundo Hokage con seriedad, mientras que se estaba preparando, y todos asintieron con confirmación. La pareja Namikaze, que estaban desayunando, sintieron varios chakras que se movían hacia Konoha, y afilaron su mirada, y desaparecieron en un Shunshin, pero con Pain. Konoha, por fin puedo verte con mis propios ojos divinos, pero que lástima, hoy se decidió que conocerás el dolor verdadero, y será más doloroso que las demás veces que ya has sufrido, decía un Pain, que su Rinnegan brillaba con intensidad. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis ninjas, se viene la invasión, y también habrá muchas cosas que llevar hacia la guerra. Estoy un poco engripado todavía, solo me dijeron hay que reposar, después de todo, tan caro los remedios. En fin, aquí estoy con todos ustedes pasando el rato. Mil gracias por el apoyo, y cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.